Hola, buenos días. Les saluda Mayví Rondón, coordinadora del Aula Virtual de Derecho Latinoamericano de CENLAE, espacio para la disertación jurídica sobre temas de interés para la región latinoamericana. Les damos la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias sobre cambio climático, organizado por CENLAE con el apoyo tecnológico de Universitas Fundación para esta Aula Virtual de Derecho Latinoamericano CENLAE. Estamos transmitiendo en vivo a través del canal de YouTube de Universitas Fundación y utilizando la aplicación Zoom Meeting como aula virtual. Hoy continuamos nuestro ciclo de conferencias en materia ambiental con cambio climático con dos profesores invitados, la profesora María Elisa Febres de Venezuela y el profesor Freddy Francisco Genes de Paraguay. Vamos a iniciar con la profesora María Elisa Febres con la conferencia titulada Cambio climático y derechos humanos. La conferencia se centrará en analizar los vínculos entre el cambio climático y los derechos humanos. Esto dado a la crisis climática, que es una realidad que impacta gravemente el efectivo disfrute de una serie de derechos humanos, tales como los relacionados con la vida, la salud, el agua, la alimentación, la vivienda, la autodeterminación, la cultura y el desarrollo. Este reto que implica hacerle frente a la situación, que es muy importante poner de relieve este enfoque basado en los derechos humanos. Esta es la conferencia que nos desarrollará la profesora María Elisa Febres. Ella es líder del Consejo Iberoamericano de Vitalis, organización no gubernamental comprometida con la formación de valores, conocimientos y conductas cónsonas con la conservación ambiental y el desarrollo sostenible. Es abogado con estudios de especialización y doctorado en el área de desarrollo sostenible, enfocada en derecho, políticas, ética, gobernanza, gestión e institucionalidad. Con 20 años de experiencia, en Venezuela laboró en el sector gubernamental, Ministerio del Ambiente e Instituto Botánico, así como en el ámbito de las organizaciones no gubernamentales, formando parte desde el 2002 de la ONG ambientalista Vitalis, que inició en Venezuela y actualmente tiene presencia en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Además, ha sido consultora para diversos organismos regionales e internacionales, como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, secretaria de la Carta de la Tierra, Comunidad Andina de Naciones, Fundación Panamericana para el Desarrollo, Asociación Mundial para el Agua, entre otros. Es miembro de la Comisión de Derecho Ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y ha realizado diversas publicaciones como contribuciones en libros y revistas arbitradas y posee experiencia como conferencista en jornadas, congresos y cursos en Venezuela, Colombia, Ecuador y Costa Rica, donde se encuentra actualmente. Es facilitadora en diversos talleres y actividades presenciales y en línea y docente contratada e invitada por las universidades para La Paz en Costa Rica y Metropolitana en Venezuela. Antes de dar el derecho de palabra a nuestra profesora invitada, indicaremos las normas para el público participante y la dinámica para la fase de preguntas y respuestas. Agradecemos por favor que mantengan los micrófonos cerrados o apagados durante toda la videoconferencia y eviten por favor activar la opción compartir pantalla en Zoom. Las preguntas y o comentarios deben hacerlas por escrito. Se encuentran en el aula virtual a través de la plataforma Zoom en el chat. Y si se encuentran observando esta conferencia desde la plataforma YouTube en la sección comentarios. Las preguntas y o comentarios deben hacerlas por escrito a través del chat para quienes están en la sala virtual y a través de la sección comentarios para quienes ven la transmisión del canal YouTube. Agradecemos que las intervenciones se refieran al tema que se está tratando y a los fines de dar paso al mayor número de preguntas y comentarios, por favor realizar una pregunta o un comentario por participante. No olviden escribir su nombre y el país donde se encuentra. Escrita esta dinámica, le damos la más cordial bienvenida a la profesora María Elisa Febres al aula virtual de Derecho Latinoamericano CENLAE. Bienvenida, profesora. Muchísimas gracias. Es un gusto para mí estar acá. Buenas tardes, buenos días, dependiendo del lugar donde nos estén viendo. Gracias a la profesora Mayví Rondón y a CENLAE por permitir tener estos espacios para, a pesar de la pandemia, pues vincularnos y seguir aprendiendo y seguir en esta dinámica. Se
Se ve, lo que ¿Se tenemos ve es la que pantalla? Ok, maximizarla para que se vea completa. Ajá, ok, perfecto. ok, bueno. Eh, Voy a presentarles cómo han sido los vínculos entre los derechos humanos y el cambio climático. O sea, cómo ha sido esa ruta y cómo se ha ido construyendo ese vínculo que actualmente pues es muy claro en todos los organismos internacionales y en las legislaciones. Para empezar, para comprender un poquito el tema, se llama cambio climático a una modificación del clima con respecto al historial climático. Esto en una escala global o regional y sobre los parámetros climáticos como son las precipitaciones, la temperatura, etc. Se deben a las causas naturales y a la acción humana. Y el cambio climático es hoy día pues la mayor amenaza que enfrentan todas las regiones del mundo, la humanidad, el planeta, y cómo se expresa aquí la erosión de los suelos, las inundaciones, sequías, fenómenos meteorológicos extremos, pérdida de biodiversidad, acidificación de los océanos, incremento de temperatura y aumento del nivel del mar. Todo esto cada vez es más frecuente y no deja de acentuarse. Entonces, esto es causado por actividades que liberan grandes cantidades de gases de efecto invernadero y esto se añade a los gases que naturalmente están presentes en la atmósfera y que causan el calentamiento del planeta. Pero el cambio climático no es solo una cuestión científica o ambiental, sino también una cuestión fundamentalmente social, porque esos efectos del cambio climático están poniendo en grave peligro los derechos humanos y el desarrollo. Por lo tanto, pues las normas políticas tienen muchas respuestas que dar ante este problema. El cambio climático pone en peligro además el progreso social y económico, la paz, la seguridad, la equidad, la justicia entre los seres humanos y entre los estados. Los efectos adversos que causa el cambio climático podrían aumentar además exponencialmente dependiendo del nivel a que lleguemos en las emisiones. Entonces, el propósito fundamental que tiene el régimen jurídico climático internacional sería prevenir la alteración peligrosa del sistema climático. En la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, aprobada en el año 1992, se planteó como objetivo estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero a un nivel que evitaría una interferencia humana peligrosa en el sistema climático. Más recientemente en el Acuerdo de París, que es un acuerdo pues histórico, este persigue acelerar e intensificar las acciones y las inversiones necesarias para un futuro que sea pues bajo en carbono. El acuerdo constituye un importante esfuerzo para combatir el cambio climático y adaptarse a sus efectos, dando un soporte mejorado a los países en desarrollo para que puedan lograrlo. El acuerdo básicamente insta a los estados para mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de los 2 grados con respecto a los periodos preindustriales. Esto no está estipulado específicamente qué se refiere con el periodo preindustrial, pero pues en algunos reportes del IPCC se habla del periodo de entre 1850 y 1900. Entonces esa sería como la base de referencia y la idea es que la temperatura no suba más de 2 grados o idealmente de 1.5 grados con respecto a lo que se tuvo en esa época preindustrial, antes de la revolución industrial. Para algunos sectores, pues esta es una meta ambiciosa, pero para otros, de acuerdo al consenso científico, esto sería como lo mínimo necesario para prevenir ya una amenaza irreversible. Las estrategias mediante las que se aborda el cambio climático, para estar claras, serían 2. Primero, la mitigación, que pretende reducir al mínimo el alcance del calentamiento global mediante la reducción de emisiones. En segundo lugar, la adaptación, que busca fortalecer la capacidad de las sociedades y de los ecosistemas para hacer frente y adaptarse o ajustarse a los efectos y a los riesgos que genera el cambio climático. Entonces vemos que la primera, la mitigación, está focalizada en la causa, que son las emisiones, y la segunda, pues va más a los efectos.
En el caso de la mitigación, los estados tienen la obligación de reducir los gases de efecto invernadero dentro de su jurisdicción y adicionalmente pueden cumplir con su obligación de mitigar mediante otro mecanismo flexible, que es el llamado mecanismo de desarrollo limpio. Esto significa que los gobiernos de países industrializados pueden dar apoyo financiero o apoyo técnico a proyectos de reducción de gases de efecto invernadero en países en vías de desarrollo y de esa manera contabilizar reducciones certificadas. Es decir, que lo que no reduzco en mi propio territorio, pero ayudo a que en un país en desarrollo se reduzca y así pues opera una compensación que se contabiliza a mi favor como un certificado de reducción de emisiones. En las dos estrategias lo importante es que deba integrarse el enfoque de derechos humanos. Para ver la relación entre el cambio climático y los derechos humanos, cuando hablamos de cambio climático y sus efectos, vemos que se vulneran directa e indirectamente toda una gama de derechos humanos que están interconectados. Primero, el derecho a un ambiente sano debido a todas las alteraciones graves e irreversibles que se producen por las inundaciones, sequías, incendios forestales, elevación del nivel del mar. El derecho a la vida, porque las comunidades pues pierden el acceso a servicios básicos que sustentan la vida, como el agua, el alimento. El derecho al agua, propiamente por el derretimiento de glaciares y la escasez o desaparición de los suministros de agua. El derecho a la alimentación, por los cambios en las precipitaciones, sequías o inundaciones que ponen en peligro la capacidad de las regiones para abastecerse, con un impacto sobre los sistemas agrícolas y sobre la seguridad alimentaria. El derecho a la salud, pues hay muchísimos brotes de enfermedades transmitidas por el agua que se producen porque pues se colapsan los sistemas de saneamiento, también el incremento de la temperatura aumenta la propagación de enfermedades transmitidas por vectores, como sería, por ejemplo, malaria. Igualmente, el incremento de la temperatura agrava la contaminación del aire y produce aumento en la mortalidad causada por olas de calor. El derecho a una vivienda adecuada, a no ser desplazado o forzado, porque las grandes tormentas y huracanes que han habido en Latinoamérica han dejado cientos de miles de personas sin una vivienda adecuada. La elevación del nivel del mar puede destruir casas, infraestructuras, lo que obliga al desplazamiento pues, de la población. Y además porque en muchas ocasiones, debido a estos desplazamientos, se pueden generar conflictos violentos, también se puede decir que hay una implicación del derecho a la paz y en definitiva también del derecho al desarrollo. Sin duda que el cambio climático constituye una amenaza para la dignidad humana, para la supervivencia, y esto resulta aún peor para las personas y grupos que son vulnerables, entre ellos mujeres, pueblos indígenas, niños, niñas, jóvenes, migrantes, personas con discapacidad y los grupos pues de bajos ingresos. Los organismos internacionales han orientado sus esfuerzos para fortalecer lo que se llama el enfoque basado en los derechos humanos, en lo que respecta al cambio climático. Esto significa que la acción climática debe ser coherente con las obligaciones, los estándares y los principios de los derechos humanos. O sea, los derechos humanos han sido el pilar fundamental, central, en el que trabajan las Naciones Unidas desde su creación para una vida digna. Y justamente el enfoque basado en los derechos humanos es un marco conceptual para que el proceso de desarrollo se base en estándares internacionales de derechos humanos y que esté operacionalmente dirigido a promover y a proteger los derechos humanos. Esto implica, ¿qué significa este enfoque de derechos humanos? Se basa en los principios de derechos humanos según los cuales pues, todos los derechos son universales, inalienables, indivisibles, interdependientes y están interrelacionados. Debe partir de identificar cuáles son los derechos afectados o potencialmente afectados. Buscar reforzar las capacidades de los titulares de derechos, respetar y proteger y garantizar estos derechos. Igualmente, centrarse en el desarrollo de las capacidades de los titulares de derechos para ejercer y para reclamar sus derechos. Los estados, que son los titulares de derechos, tienen la obligación de tomar medidas efectivas para mitigar el cambio climático y prevenir y reparar los impactos climáticos. También tienen la obligación de asegurar que todos los seres humanos, como titulares de derechos, tengan la capacidad necesaria para adaptarse a la crisis climática.
Concentrarse especialmente en atender la discriminación y la desigualdad, incluir la especial protección de los grupos marginados. En la medida de lo posible se debe dar visibilidad a las poblaciones vulneradas. Además, se exige que todas las decisiones políticas e iniciativas no causen o refuercen desequilibrios. Deben atenderse los principios de participación, inclusión, rendición de cuentas y respetarse el Estado de Derecho. Los principios y estándares derivados del derecho internacional de los derechos humanos deben guiar todas las políticas y los programas en todas las fases del proceso. Esto tiene que ver con no solo garantizar resultados, sino el modo en que se va a llegar a esos resultados. En la formulación de políticas y programas, el principal objetivo debe ser la realización de los derechos humanos. Se trata en definitiva pues de poner en el centro a las personas y a los derechos y busca respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos sustentados en principios fundamentales como la equidad, la justicia, la igualdad y la no discriminación. Este enfoque de derechos humanos ha estado plasmado en diversos documentos y organismos, tanto en los instrumentos específicos de cambio climático como los de derechos humanos, que abogan porque se trabaje bajo este enfoque. El enfoque por ejemplo, en el Acuerdo de París, señala que todos los estados, al tomar medidas para abordar el cambio climático, deben respetar, promover y tomar en consideración sus respectivas obligaciones con respecto a los derechos humanos. Y en el Plan de Gestión 2018-2021 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, contempla también dentro de su visión que las políticas y planes medioambientales y climáticos se apliquen cada vez más de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. El enfoque de derechos humanos se ha venido haciendo visible en las contribuciones determinadas a nivel nacional o CDN, donde se han venido incorporando muchas referencias a las normas y principios de derechos humanos. Estas contribuciones determinadas nacionalmente son pilares esenciales en el Acuerdo de París, porque allí los estados deben plasmar y presentar cuáles son sus compromisos de reducción de emisiones y apoyar los esfuerzos de mitigación y adaptación. Asimismo, las leyes, estrategias, políticas y planes nacionales referentes al clima de los países, y en particular en Latinoamérica, han venido incorporando este enfoque de derechos humanos. Y el término, en términos de derechos humanos, este enfoque es un imperativo legal y un imperativo ético por la dignidad de las personas y todo lo que está causando el cambio climático, pero a la vez es también una oportunidad de mejorar la acción climática, porque al integrarse los derechos humanos, esto va a mejorar la efectividad de las estrategias y resultados climáticos y esto va a redundar pues en mayores beneficios. Perdón. Ok, en el seno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha habido resoluciones desde el año 2008. Por primera vez en el año 2008 el Consejo expresó su preocupación porque el cambio climático plantea una amenaza inmediata y de gran alcance para las comunidades de todo el mundo. Y pues tiene un impacto en todos los derechos humanos. Posteriormente, en el año 2009, se dicta la resolución que habla sobre las repercusiones del cambio climático y sus consecuencias directas e indirectas en el disfrute de los derechos humanos. Sobre todo los efectos que se dejan sentir con más fuerza en los sectores que ya se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. En el año 2011, el Consejo afirma que las obligaciones, las normas y los principios en materia de derechos humanos pueden guiar y reforzar la formulación de políticas internacionales y nacionales en la esfera del cambio climático, promoviendo coherencia en las políticas, legitimidad y resultados sostenibles. En el año 2014, el Consejo enfatiza la necesidad de hacer frente a estos efectos adversos del cambio climático en el disfrute de los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo. Igualmente llama a entablar diálogo, fomentar capacidad, movilizar recursos, transferir tecnologías y otras formas de cooperación para atender las necesidades y las circunstancias de los países en desarrollo.
En el 2015, el Consejo pone de relieve la urgencia de seguir abordando las consecuencias adversas del cambio climático y estudiar los efectos del cambio climático, específicamente en el derecho a la salud. En el 2016, el Consejo urge a los estados a integrar los derechos humanos en la mitigación y en la adaptación y llama a analizar los efectos adversos del cambio climático en los derechos del niño. Y es que efectivamente se ha resaltado que las niñas, niños y adolescentes son un grupo muy vulnerable frente a los efectos del cambio climático. Los niños son más susceptibles que los adultos a enfermedades de transmisión por vectores, enfermedades hídricas, también por encontrarse en un proceso de desarrollo físico y cognitivo, por depender de otras personas, tienen menos capacidad adaptativa al cambio climático. También las sequías, las olas de calor y otras condiciones extremas comprometen los recursos hídricos y la seguridad alimentaria y contribuyen a la malnutrición. Además, el cambio climático crea un círculo vicioso donde los niños que ya de por sí no cuentan con recursos básicos como agua potable, saneamiento, alimentación, tienen pues menos posibilidades de enfrentar y recuperarse de una manera rápida ante las crisis climáticas. En cuanto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es relevante señalar que hay un caso de una queja individual interpuesta por Greta Thunberg junto con un grupo de 15 niños y jóvenes ambientalistas. Se interpuso una queja formal ante el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, en la cual se denuncia la inacción de 5 gobiernos frente a la crisis climática. Han acusado a un grupo de países que son los que mayor contaminan con emisiones y que han adoptado el tercer protocolo de la Convención sobre los Derechos del Niño. En esta queja se recomienda que el Comité de los Derechos del Niño ordene a los Estados miembros que han adoptado este protocolo que se movilicen para mitigar el cambio climático. Y las recomendaciones que haga el comité, a pesar de que no serán vinculantes, se espera que puedan tener un efecto. Los activistas que han hecho esta queja han alegado que el Estado no ha protegido a los niños del riesgo inminente y previsible para la salud y bienestar, y por lo tanto están incumpliendo sus obligaciones en virtud de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Alegan los jóvenes y niños que ningún Estado que actúe en el mejor interés del niño impondría la carga de las políticas climáticas débiles a las generaciones jóvenes y futuras, como lo han hecho estos 5 países. Los países no están cumpliendo con su obligación, no están cumpliendo con el objetivo ambicioso de limitar el calentamiento a 1.5 grados. Además, se argumenta que estos países todavía están tomando medidas para acelerar el cambio climático en lugar de mitigarlo, como por ejemplo subsidiar combustibles fósiles. En el 2017, el Consejo, a través de una resolución, hace notar la urgencia de promover los derechos humanos de los migrantes y de las personas desplazadas a través de fronteras internacionales en el contexto del cambio climático. En el 2018, el Consejo insta a los estados a fortalecer y aplicar políticas encaminadas a aumentar la participación de las mujeres en las respuestas al cambio climático. En el 2019, el Consejo se refiere a los derechos de las personas con discapacidad y cómo están ellos más afectados. Y por último, en el 2020, a los efectos negativos y desproporcionados para las personas de mayor edad. Otro mecanismo en donde se puede evidenciar cómo se ha vinculado con los derechos humanos es el examen periódico universal, en donde se da la revisión de cada estado cada 4 años y medio, y en donde el Estado hace un informe nacional y también hace contribuciones varias entidades de las Naciones Unidas, actores interesados, organizaciones de la sociedad civil y académica. El Estado recibe recomendaciones y se compromete a darle seguimiento y presentar avances en lo que no ha cumplido. Entonces, en este caso, lo que quiero mostrar es cómo las recomendaciones recibidas, a qué han estado referidas estas recomendaciones que han recibido los diferentes estados cuando han sido objeto del examen,
y tienen que ver con mejorar en cuanto a la promoción de políticas, la creación y fortalecimiento de órganos e instituciones, la atención de grupos especialmente vulnerables, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de los defensores de derechos humanos y la protección para ellos, el derecho al agua y la prevención y la gestión de riesgos de desastre. Ok, ¿cuáles serían las obligaciones puntuales de los estados? Los estados tienen la obligación de respetar, proteger, cumplir y promover todos los derechos humanos de todas las personas sin discriminación. Entonces, por tanto, tienen obligaciones a raíz de la afectación que provoca el cambio climático a los derechos humanos. En cuanto a las obligaciones vinculadas con la mitigación y adaptación, son deberes de carácter positivo, en los cuales el Estado no solo debe abstenerse de contribuir al daño, sino que debe velar por poner en marcha políticas que impliquen una acción para una efectiva protección del derecho frente a la afectación del cambio climático. Si no se toman medidas afirmativas, pues se incumple esta obligación. Establecer regulaciones y medidas para prevenir el cambio climático. Esto es el deber de crear marcos jurídicos, políticos, institucionales para prevenir los daños ambientales provocados por las actividades humanas que impactan el disfrute de los derechos humanos. Establecer regulaciones que procuren incentivar actividades positivas ambientalmente, que ayuden a la mitigación o adaptación, que no faciliten mediante reducción de impuestos u otras figuras la producción de energías basadas en combustibles fósiles, que no se otorguen nuevos subsidios, ayudas, créditos, subvenciones o protecciones a nuevas instalaciones o actividades que impliquen emisión de cantidades grandes de gases de efecto invernadero. Supervisar y fiscalizar las actividades capaces de generar daño y de violentar los derechos humanos vinculados al cambio climático. Esto es controlar y supervisar para hacer cumplir las normativas tanto internacionales como internas creadas para luchar contra el cambio climático. Cooperar internacionalmente para enfrentar los efectos del cambio climático. Esto por la naturaleza transfronteriza y global del cambio climático, los estados deben compartir para que puedan generar acciones y soluciones conjuntas. Y por supuesto, las acciones que tomen cada país, pues dependerá de las capacidades que tengan y de su situación particular. También garantizar la equidad, la igualdad y la no discriminación en la acción climática. El Estado tiene el deber de evaluar los impactos en derechos humanos que se derivan de las acciones de respuesta al cambio climático. Esto significa que en el proceso de combatir el cambio climático, los Estados no deben violar los derechos humanos, no deben tomar decisiones o realizar acciones que en realidad discriminen o agraven la vulnerabilidad de algunas poblaciones. Y es que en algunas ocasiones las mismas medidas de respuesta para enfrentar el cambio climático tienen implicaciones negativas en los derechos humanos de la población. Esto ha sido el caso de algunos proyectos como grandes represas hidroeléctricas que han realizado como parte de una acción climática de mitigación y han sido incluso respaldados por instituciones financieras internacionales, pero en su desarrollo se han vulnerado derechos de pueblos indígenas, de comunidades locales, pues se han inundado comunidades, se han afectado hogares, escuelas, lugares religiosos, culturales, o también, por ejemplo, en el caso de la adaptación, para garantizar que una medida de adaptación que cuando beneficie a un grupo no vaya a hacerlo en detrimento de otro grupo, como podría ser, por ejemplo, al construir una fortificación costera y se está protegiendo una comunidad, pero pudiera estar exponiéndose a otra a un mayor riesgo por erosión o por una inundación. Luego, las obligaciones procedimentales que tienen que ver con los derechos a la información, a la participación, el acceso a la justicia, que son fundamentales para luchar contra el cambio climático. Pues el ejercicio de estos derechos va a redundar en mejores políticas y en mayor protección para los derechos humanos. En contrapartida a que están estos derechos, pues existe la obligación del Estado. Y esto está fundamentado en la Declaración de Río, de la Cumbre de la Tierra, en su principio 10, y en el reciente Acuerdo de Escazú, que es un hito a nivel regional, entrará en vigor muy próximamente. Se requerían 11 países para su entrada en vigor y pues el mes pasado México se convirtió en ese país número 11 y transcurridos 90 días
este acuerdo estará en vigor para América Latina y el Caribe. Y esto pues va a velar porque las acciones en materia ambiental y clima respeten, protejan y hagan efectivos los derechos humanos y los principios democráticos. Estos obligaciones procedimentales tienen que ver con el acceso a la información pública en materia climática. Esto es que el Estado debe proporcionar información climática a solicitud del público y difundir o publicar información climática que sea necesaria para que las personas puedan ejercer otros derechos humanos. En cualquier caso, el derecho a la información debe ser efectivo, oportuno, la información divulgada debe ser completa, comprensible, accesible, estar actualizada. La información puede incluir lo referente a medidas de mitigación, adaptación, a mecanismos de alerta temprana y todo lo que sea relevante para la prevención y disminución de los daños. En cuanto al acceso a la participación del público en la toma de decisiones, en los procesos de decisiones que sean relevantes para la situación climática, los estados deben garantizar esta participación pública, que debe ser informada, amplia, sin discriminación, transparente, oportuna. Esto pues es base fundamental para generar consenso y para mejorar la aceptación y el cumplimiento de las decisiones. Esto incluye la obligación de garantizar la participación en el diseño e implementación de medidas de mitigación y adaptación, en la aprobación de estudios de impacto ambiental y de los planes, políticas, normas y proyectos que puedan tener impacto significativo en el clima. En cuanto al acceso a la justicia en materia climática, los estados deben garantizar el acceso a la justicia, la reparación de daños en materia climática. La obligación requiere que los estados garanticen la asistencia con mecanismos accesibles, oportunos, efectivos, incluyendo mecanismos judiciales, administrativos, para ir pues en contra de decisiones, acciones, omisiones que puedan afectar los derechos humanos por la vía del cambio climático. Y pues para obtener reparación de daños que surjan con los riesgos climáticos y de las políticas que se tomen con respecto. Asimismo, deberán existir recursos que permitan declarar la responsabilidad del Estado por el incumplimiento de sus obligaciones. Por último, la protección de los derechos de los defensores de los derechos humanos en el contexto climático, en donde los estados tienen la obligación de proteger la vida, la libertad, la seguridad de las personas que ejercen estos derechos con relación al cambio climático, para que puedan actuar sin amenaza, hostigamiento, intimidación o violencia. Específicamente existe el deber de proteger cuando son amenazados, de abstenerse de imponer obstáculos para que realicen su labor y de investigar eficazmente cuando haya violaciones cometidas en su contra. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible son actualmente la hoja de ruta con una visión transformadora hacia un desarrollo sostenible. Prácticamente a través de ella se busca hacer realidad los derechos humanos, basándose en la solidaridad internacional y con la obligación de los estados de garantizar los mínimos marcados en los estándares internacionales. Uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que es el número 13, es la acción por el clima. La Agenda 2030 llama a los países a adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Para ello se establece como meta primero el fortalecimiento de la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales. Segundo, la incorporación de medidas relativas a cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales. Tercero, mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto a la mitigación del cambio climático, la adaptación, la reducción de sus efectos y las alertas tempranas. También es importante destacar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, que a su vez contribuye de una manera decisiva a la integración de derechos humanos en la acción climática, puesto aquí abarca la promoción del Estado de Derecho en los planos nacional e internacional, la igualdad en el acceso a la justicia, el acceso público a la información, la adopción de decisiones inclusivas, participativas, representativas y la protección de libertades fundamentales. Para terminar,
pues estas perspectivas en donde vemos que pues las perspectivas con la pandemia, los estados pues no han podido cumplir con lo que eran estas metas y lo que estaba previsto para este año, en donde prácticamente todos los indicadores y todos los objetivos pues se han visto trastocados, empezando por supuesto por el mismo derecho a la salud, pero también el derecho a la educación, en donde pues la mayoría de las personas en situación de vulnerabilidad no tienen acceso para tener una educación a través de conexión de internet. La pobreza, pues con la paralización económica también se ha incrementado. En el caso de las emisiones, se puede decir que pues ha habido, por la modificación en los patrones de consumo, en los patrones de movilidad que se ha tenido en esta época, pues ha habido una pequeña pausa, pero no es algo suficiente y es algo realmente temporal que no ha venido de la mano de un respeto de los derechos humanos, sino pues ha sido por una situación forzosa y temporal. Entonces realmente los retos que se avecinan en términos de derechos humanos a raíz de COVID-19 pues se han hecho aún más difíciles. Señala las Naciones Unidas en su respuesta que no podemos posponer la acción climática y las medidas que hay que tomar porque el cambio climático no se ha detenido. Y abordar el cambio climático y COVID-19 de manera simultánea y a escala suficiente requiere de una respuesta más fuerte que cualquiera de lo que se haya visto antes para salvaguardar las vidas y los medios de subsistencia. Es importante también señalan que lejos de socavar los fundamentos de los ODS, cuando vemos las causas originales y las desigualdades de COVID, se muestra precisamente por qué son importantes la agenda y los objetivos de desarrollo sostenible y el Acuerdo de París sobre cambio climático. Señalan las Naciones Unidas que nuestra respuesta colectiva a la pandemia puede servir como ejemplo para prepararnos en la prevención de una crisis aún mayor, que es la del cambio climático mundial, cuyos efectos ya se están volviendo demasiado comunes. Entonces, en este sentido, es un gran reto el que se tienen por delante las naciones y se logrará siempre en la medida de que haya el abordaje de una manera colectiva y con la cooperación internacional que se requiere pues para darle respuesta a esta grave situación. Con esto termino la presentación. Muchísimas gracias, profesora, por su interesante presentación. Vamos a continuar con la conferencia ahora del profesor invitado Freddy Francisco Genes Báez de Paraguay. Su conferencia es titulada Las relaciones entre el cambio climático y la energía y su consideración jurídica. El profesor Freddy Francisco Genes Báez es doctor en Derecho por la Universidad de Zaragoza, tesis Sector Eléctrico en Paraguay, su régimen jurídico del 2017, con calificación cum laude y mención internacional, máster en Derecho Penal, con énfasis en Derecho Ambiental por la Universidad de Alcalá, Tesina, el agua como objeto de protección penal en los ordenamientos jurídicos de España y Paraguay, una perspectiva desde el derecho comparado. Es abogado y notario, tiene diplomado en Derecho de la Energía, Comercio y Medio Ambiente por la Universidad de Heidelberg de Alemania, de California Western School of Law, San Diego de Estados Unidos y el Centro de Estudios de Derecho, Economía y Política. Cursos sobre módulo europeo, Política Europea de Aguas y Medio Ambiente, su aplicación en España por la Universidad de Zaragoza. Es especialista en didáctica de la educación superior por la Universidad Nacional de Asunción y diplomado en Derecho Administrativo por la Escuela Judicial de Paraguay. Es director de investigación de la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay desde febrero del 2019. Es profesor investigador de la Universidad Americana de Asunción desde el 2018.
habiendo creado la línea de investigación Ambiente, Agua y Energía. Tiene publicaciones varias respecto a temas relacionados al desarrollo sostenible, con énfasis en ambiente, agua y energía. Es profesor de Derecho Ambiental de la Escuela Judicial del Paraguay, de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y de Legislación en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción. Cuenta con más de 14 años en el ejercicio profesional en las áreas de Derecho Público y Derecho Privado, con énfasis en temas de desarrollo sostenible. Es socio fundador y director de Embro Firma Jurídica, consultor para organizaciones internacionales e instituciones públicas, destacándose la participación en la política energética del Paraguay y el carácter de consultor principal en la política ambiental nacional y desarrollo sostenible de Paraguay. También coordinó el Programa Nacional de Cambio Climático, siendo punto focal alterno de Paraguay ante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, siendo parte de la delegación oficial de negociadores de Paraguay en las conferencias de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en México y Sudáfrica, respectivamente. Le damos la más cordial bienvenida al profesor Freddy Francisco Genes Báez al aula virtual de Derecho Latinoamericano CENLAE en el ciclo Cambio Climático. Bienvenido, profesor. No se escucha. Un momento. Déjeme revisar su micrófono. Ahora sí. Sí. Bueno, ahí me confirman que me escuchan. Sí, ahora sí. Bueno, muchísimas gracias, profesora Mayvi Rondón. Muy buenos días, muy buenas tardes para todos, dependiendo desde dónde se conecten. En este momento, bueno, aquí en Paraguay son las 12 horas con 42 minutos. Y bueno, agradezco en primer lugar al Centro Latinoamericano de Estudios e Investigaciones Jurídicas, como sí también a la Fundación Universitas por esta invitación. Agradezco a todos los asistentes quienes han demostrado su interés en estos temas, y también me comentan bueno, que esta grabación va a quedar disponible en YouTube para posteriores estudios y análisis. Bien, a mí me toca hablar respecto a las relaciones entre cambio climático y energía y su consideración por el derecho. A modo de sumario estaré abordando estos 4 puntos: los aspectos materiales del tema de cambio climático y su relación con el sector energético, la regulación jurídica internacional del cambio climático, el imperativo de la transición energética como la principal herramienta dentro de esta lucha contra el cambio climático, y por último acabaré con las respectivas conclusiones. Atendiendo a la exposición que me antecediera de la profesora María Elisa Febres, voy a estar saltando algunos temas para no ser repetitivo y también en honor al tiempo. Bueno, respecto a los aspectos materiales, recordar de que se habla de que el cambio climático, por lo menos desde la literatura especializada, que el cambio climático es una realidad que iniciaría en torno a la segunda mitad del siglo XVIII, estamos hablando de 1750 para arriba, respondiendo un poco a los efectos generados a partir de las 2 grandes revoluciones industriales. Es la primera, que se caracteriza justamente por la utilización de la máquina a vapor y por la dinamización de los procesos de producción y consumo. La segunda revolución industrial, que bueno, ubicamos más o menos en la primera década, a inicios de la segunda década de inicios del siglo XX, donde el principal elemento distintivo vendría a ser la utilización de los combustibles fósiles. A partir de esto, el ambiente en general empezaría a recibir una serie de modificaciones que anteriormente no ocurrían, o podemos decir que ocurrían en niveles mucho menores. Ya a comienzos del siglo XX, el científico sueco Svante Arrhenius fue el primero en proclamar ya que los combustibles fósiles podrían dar lugar o acelerar al calentamiento de la Tierra. Viene a ser como un poco el punto de partida de lo que nos dice la ciencia respecto a aquellas primeras voces que empezaron a hacer esta llamada de atención. Bien, a partir de esta realidad y a partir de ese estudio sistematizado por parte de la ciencia, bueno, fueron apareciendo aquellas primeras voces dentro de la sociedad internacional, desde la ciencia,
y comenzaremos en el año 1972 con la primera cumbre de la Tierra, con esta formalización de estas discusiones y sobre todo la creación progresiva de instrumentos internacionales en materia ambiental. Respecto a lo que es el cambio climático como tal, podemos ubicar el año 1988 con la creación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, el IPCC, el momento a partir del cual se tendría un conocimiento mucho más acabado, mucho más avanzado de lo que implica el cambio climático, las causas, los efectos, las consecuencias, y por supuesto esto iría acompañando también el derecho de manera gradual. Bueno, el cambio climático es definido por la propia Convención Marco en su artículo 1. Este es un artículo que ya estudiamos en varias ocasiones, pero quiero llamar un poco la atención respecto a algunos aspectos de que este cambio se genera o se atribuye a las acciones realizadas por el ser humano, sea de una forma directa o indirecta, y que implica, ¿qué cosa? Implica una alteración de la composición de la atmósfera mundial y viene a añadirse a esa variabilidad natural del clima. La variabilidad natural del clima es un fenómeno que existe, que se puede observar y que se tienen registros, sobre todo teniendo un poco en cuenta lo que nos arrojan los registros arqueológicos. Entonces, esa variabilidad natural del clima es algo que siempre existió, pero a esto se suma este fenómeno del cambio climático que, como bien indica la definición, se debe a la acción del ser humano. Esta problemática empieza a tener un tratamiento especializado jurídicamente a partir del año 1992 con la Convención Marco de Cambio Climático, que ya a la cual hizo mención la profesora que me antecedió. Y bueno, a partir de allí, principalmente por la acción del IPCC, se demuestran las relaciones que existen entre la energía y el cambio climático. Tal es así que en la actualidad existe información científica, existe la certeza de que el principal sector emisor de los gases de efecto invernadero es el sector energético. Y bueno, la crisis de la COVID-19 viene un poco a desnudarnos, viene a darnos este adelanto de lo que nos espera a nivel global. Justamente esta imagen es bastante ilustrativa, como nosotros ponemos bastante foco dentro de lo que es la problemática generada a partir de la COVID-19, que tenemos aquí como un problema más pequeño en comparación a toda la crisis económica que se avisora y que se vaticina de una manera muy poco alentadora, pero a todo esto le consume de vuelta el cambio climático. Entonces es muy importante focalizarnos en los problemas, no solamente respecto a aquellos problemas presentes o urgentes, sino también aquellos que a mediano y a largo plazo pueden tener incluso efectos mucho peores. De hecho, que bueno, dentro de esos memes que se comparten, bueno, sobre todo dentro un poco de la comunidad científica, se dice, ojalá el cambio climático tuviera el mismo relacionista público que tiene la COVID-19, para ver si la humanidad de una buena vez termina de despertar y de entender la gravedad de la situación. Les decía que a partir de las informaciones generadas por la IPCC, bueno, y por hoy se tiene conocimiento que el principal sector responsable de la emisión de los gases contaminantes, los gases de efecto invernadero, provienen del sector energético. Y para una población mundial que actualmente estamos ya superando los 7.000 millones de habitantes, este viene a ser nuestro gráfico de consumo. La fuente energética principal es el petróleo, que representa un 33,6% del total, seguido del carbón, que tiene un 27,2%, el gas natural, que tiene una incidencia del 23,9%. En cuarto lugar, tenemos ya con muy buena noticia, que esto se va acrecentando cada vez más, lo relacionado a las energías renovables, y por último tenemos la energía nuclear. La energía nuclear tiene una particularidad. En términos ambientales y sobre todo en términos de cambio climático, se lo considera como una energía amigable en cuanto que implica poca emisión de CO2.
Sin embargo, representa otros problemas, sobre todo relacionados a la seguridad de las personas, de la población, y bueno, casos como los accidentes de Chernóbil o de Fukushima, justamente desnudan la imposibilidad de prever todos los supuestos y que realmente no se puede tomar el control del 100% de la situación. Ahora, la buena noticia, les decía, es justamente este crecimiento de las energías renovables, que hasta este momento, si bien es cierto, cada vez hay mayores avances, hay mayores tecnologías, tenemos que ver también la forma como esta crisis económica que se va a derivar a partir de la COVID-19 va a incidir, porque esencialmente las energías renovables todavía dependen en gran parte de los incentivos económicos y de los subsidios de los distintos países. Si miramos nosotros cómo era esta distribución hace apenas 4 años atrás, en el año 2016, vemos que las energías renovables tenían menos incidencia dentro de esta distribución total. Sin embargo, vemos que el petróleo va en aumento. Y el petróleo, entonces tenemos aquí una noticia buena, una noticia realmente alentadora, pero por otro lado vemos que el consumo del petróleo también sigue en aumento. Bien, respecto a la regulación jurídica del cambio climático, bueno, siempre es bueno tener en cuenta o recordar que a todo derecho antecede un hecho o unos hechos. Y en este caso tenemos la constatación de una evidencia científica que tiene un carácter inequívoco, y es la existencia del cambio climático. Si bien es cierto, en la actualidad hay todavía algunas voces, algunos sectores cada vez más disminuidos que hablan de que en realidad el cambio climático es un invento a partir de la necesidad de satisfacer las pretensiones de ciertos grupos. Realmente esas voces en la actualidad son la minoría, y sin duda la existencia del cambio climático es una realidad que nos toca vivir y bueno, que ya lo podemos realmente experimentar, sobre todo los que tenemos algunos añitos más. Por otro lado, el otro aspecto que la ciencia también ha demostrado es lo relacionado al peso del factor antropógeno dentro de este proceso. El cambio climático se debe justamente a las acciones humanas, las graves consecuencias globales que esto implica y la necesidad de una reacción de carácter mundial. Ante un problema global necesitamos de una reacción de carácter también global. Y todo esto lleva a la puesta en marcha de un mecanismo de cooperación para hacer frente a ese fenómeno. Y aquí aparece de vuelta lo insustituible del derecho internacional, que viene a ser la herramienta con la que contamos dentro de la sociedad internacional a los efectos de hacer frente a esas problemáticas globales. Ahora, ¿de qué manera actúa el derecho internacional o cómo se da esta relación entre energía, cambio climático y derecho? Bueno, aquí tenemos una representación. Nosotros los abogados estamos bastante acostumbrados a estudiar un poco a partir de la pirámide de Kelsen. Bueno, en este caso no es exactamente, pero sí es una representación gráfica siguiendo un poco la misma lógica. ¿Y de qué forma se da este relacionamiento? En primer lugar, tenemos una información científica que, bueno, cada vez hay mayores avances, mayores conocimientos. De esa información científica se desprenden, en primer lugar, las grandes declaraciones, como aquellas disposiciones conocidas como el soft law, como las declaraciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas o sus resoluciones, que no tienen el carácter obligatorio. De estas normas del soft law se desprenden los tratados internacionales vinculantes, como la Convención de Cambio Climático 92 o el Acuerdo de París del año 2015, y todo esto tiene que desembocar, o la forma en la cual finalmente va a llegar a tener su concreción efectiva va a ser mediante el desarrollo del marco normativo local en los distintos países. Entonces, seguimos una secuencia lógica donde en la cúspide tenemos a la información científica y por último tenemos el desarrollo normativo local.
Bien, respecto a la información científica, nuestra referencia siempre es el IPCC, que hasta ahora ha emitido 5 grandes informes de evaluación de la problemática del cambio climático, empezando en el año 1991 y terminando en el año, o sea, siendo el último de los informes vigentes, el del año 2014. Bueno, a pesar de sus detractores, es el informe con mayor reconocimiento a nivel mundial. Esos detractores principalmente vienen a partir un poco de la fuente, ya que el IPCC se nutre principalmente de las informaciones autorreportadas por los propios estados, como así también aquellas cuestiones relacionadas a la metodología utilizada. No obstante, lo dicho, realmente el IPCC viene a ser la máxima autoridad científica en materia de cambio climático. Dentro del soft law tenemos por excelencia a esta resolución vigente de las Naciones Unidas de fines del año 2015 que nos ingresa entre los años 2016 al año 2030 a este periodo de los objetivos del desarrollo sostenible, y tenemos dos apartados que expresamente tocan el tema. El objetivo 7, que nos habla de la necesidad de una energía que sea asequible y no contaminante, y la acción 13, la que nos habla, o el objetivo 13 que nos habla de la acción por el clima. Cada uno de estos objetivos tienen a su vez sus propias metas en materia de cambio climático. Bueno, como estaba comentando anteriormente la profesora Febres, la sociedad internacional se ha puesto de acuerdo que nuestro tope de aumento de temperatura tiene que ser de 2 grados, idealmente 1,5. Y bueno, a partir de ese gran desafío, de ese gran paradigma, a seguir una serie de acciones. Por otro lado, también la necesidad de contar con una energía asequible y no contaminante. La asequibilidad se refiere a que sea una energía cuyo precio no implique una erogación excesiva a las personas. Es decir, que yo no comprometa mis ingresos de una manera considerable para poder tener una energía segura. Y en este caso, bueno, se establecen también las metas y los indicadores respectivos. Bien, entonces, partiendo de la información otorgada por la ciencia, tenemos después las normas del soft law, y a continuación tenemos los principales tratados internacionales en materia de cambio climático. La Convención Marco del año 92, respecto al cual ya se refirió la profesora Febres. De esta convención, después en el año 97, se firma el protocolo de Kioto, que viene a ser el instrumento en virtud del cual se establecen las obligaciones concretas de los países. Porque en la convención marco, si bien se hace esa llamada de atención en términos muy genéricos, no existen obligaciones concretas para los estados. Con el protocolo de Kioto se divide el mundo básicamente en dos grandes grupos de países, en los países desarrollados y en vías de desarrollo, y se establecen obligaciones de carácter vinculantes para los países en vías de desarrollo, y obligaciones o disposiciones de carácter más bien referenciales para los países en vías de desarrollo. Entonces, en el protocolo de Kioto, bueno, nosotros conocemos un poco la experiencia, la historia de que una de las principales razones por las cuales no cumplió con los objetivos es porque Estados Unidos, si bien firmó este protocolo, en su momento no lo ratificó, y siendo uno de los países más contaminantes, y más todavía en aquel tiempo de la historia. Bueno, y por hoy China supera ampliamente a los Estados Unidos. Sin embargo, a partir de esa situación, bueno, el protocolo de Kioto fue perdiendo cada vez más vigencia, hasta que finalmente se sustituye por el Acuerdo de París, que se firmó en el año 2015, que empezó a regir a partir del año 2016 y se vuelve obligatorio a partir del año 2020. Es decir, este es el primer año donde el Acuerdo de París está plenamente vigente y operativo. La gran diferencia del Acuerdo de París respecto al protocolo de Kioto es que con el Acuerdo de París todos los países que se adhieren al mismo están obligados a esa disminución gradual
de sus gases de efecto invernadero. Y justamente dentro de esa disminución, el sector energético es en la mayoría de los países el principal sector a atacar. Un poco es diferente en países como el nuestro, en el caso de Paraguay, donde realmente nuestra primera fuente de emisión de gases de efecto invernadero provienen de la deforestación. Entonces nosotros no tenemos tanto ese problema de contaminación a partir del sector energético, a diferencia de lo que establece un poco el total o los números globales. Bueno, llegar al Acuerdo de París implicó realmente un largo proceso de negociaciones, desde la primera COP hasta la COP21 en París, y vemos cómo realmente se fueron creando varios frentes, varias líneas de acción a los efectos de finalmente llegar a este acuerdo que, bueno, como les decía, empieza a ser 100% operativo a partir del año 2020, y nuevamente tenemos que ver cómo la situación de la crisis sanitaria global va a afectar las obligaciones asumidas por los diferentes países. En el caso de Paraguay, Paraguay se compromete a disminuir sus emisiones de CO2 en un 10% hasta el año 2030 de manera autónoma, y en caso de conseguir financiación internacional, un 10% más. Este cuadro, este gráfico o esta línea de tiempo realmente es muy ilustrativa de cómo realmente construir un consenso o un tratado internacional es la suma un poco de pequeños pasos que se dan. Muchas veces realmente hay mucha crítica desde el exterior o desde la población en general, y con razón, respecto a que realmente se dan los procesos de una forma muy lenta, de una manera muy lenta, pero bueno, son los tiempos de las negociaciones dentro de la sociedad internacional. El Acuerdo de París, bueno, integra ese sistema internacional de las Naciones Unidas sobre cambio climático. Al acuerdo marco, bueno, tenemos al Protocolo de Kioto, que tuvo 2 periodos de compromisos, y el Acuerdo de París, que se firma en el año 2015, entra en vigor en noviembre del 2016 a tener las ratificaciones necesarias, pero como les decía, este es el primer año donde está 100% operativo. Los objetivos centrales de este acuerdo son la mitigación, la adaptación, como los dos grandes pilares. También insiste mucho en el tema de las finanzas, porque realmente uno de los grandes problemas al momento de materializar estas medidas vienen a ser los recursos económicos. Bien, ya ingresando a la última parte, hablar un poco de este imperativo de la transición energética. Si reconocemos de que el sector energético viene a ser el principal responsable del fenómeno del cambio climático, ¿qué medidas son las que son reconocidas como las más efectivas a nivel internacional, y cómo esto se está materializando en los diferentes países? Y aquí hay una palabra clave: el imperativo de la transición energética. La transición energética viene a ser ese cambio, ese proceso de cambio que se dan en la economía, tanto en la micro como en la macroeconomía, que va en función a la conversión efectiva de una economía sostenible, y utiliza principalmente 2 herramientas. Por un lado, el fomento y la utilización de las energías renovables, porque dentro de ese gráfico, dentro de ese catálogo de energías que veíamos, nosotros podemos identificar a los derivados del petróleo o a los combustibles fósiles como nuevamente dentro de ese sector como los más determinantes para este aumento. Y por otro lado, lo relacionado a la eficiencia energética. Las energías renovables implica una sustitución, mientras que la eficiencia energética implica una mejor utilización de estos recursos. Las energías renovables, dentro de lo que implica esta transición, realmente es un desafío sumamente grande, ya que no todas las energías son válidas para todos los tipos de trabajo. No podemos utilizar, por ejemplo, la energía eléctrica para trabajos de la industria pesada. Necesitamos o de la biomasa, o hasta ahora en muchos países de los derivados del petróleo. Entonces,
Ese es el gran desafío. ¿Cómo hacemos para cambiar nuestros patrones de consumo? ¿Cómo hacemos para cambiar nuestras fuentes energéticas? Y bueno, esto implica un desafío en términos económicos y jurídicos. Y también es importante hacer esta diferenciación entre energías renovables y sustentables, porque no son sinónimos. Puede que una energía sea renovable, pero no sustentable, como ocurriría con el caso de la biomasa. Cuando estoy deforestando bosques para poder obtener energía calórica, entonces en ese caso mi energía es renovable, pero no es sustentable. Y bueno, un poco en función o en consonancia con lo que les comentaba al comienzo, vemos que, bueno, esta es una información oficial de IRENA, que nos muestra justamente la forma en la cual va variando, se va modificando lo relacionado a las fuentes de energía a nivel mundial. Y vemos que la energía hidroeléctrica, la que está marcada en azul, está en cantidades donde el crecimiento realmente es ínfimo, si bien es cierto todavía no hay un decaimiento. Vemos que actualmente la bioenergía es entre las renovables la que más está creciendo. Aquí tenemos indicado como color verde. Y bueno, vemos que realmente hay un aumento de las energías renovables, no siguiendo la misma suerte todas las fuentes. Y esta es una previsión, una perspectiva para el año 2050, que nos habla justamente que los vientos de costa, es decir, la energía eólica generada en los mares, vendría a ser la fuente de energía renovable con mayor desarrollo para el año 2050, mientras que el carbón iría en franca disminución. Estos son precisiones o son estimaciones bastante interesantes que tendríamos que ver. Bueno, reitero, de qué manera nos afecta la situación que nos está tocando vivir. Y por último, a modo de conclusiones, bueno, decir que a pesar de la postura discordante de algunos grupos, y por suerte estos grupos y estas voces son cada vez más aisladas, es un hecho innegable la ocurrencia actual del cambio climático. La ciencia demostró que el sector energético viene a ser el principal responsable de la emisión de estos gases de efecto invernadero, y a partir de esta realidad existe toda una arquitectura de derecho internacional que regula el cambio climático, que comenzamos con la Convención Marco del año 92 y que su cenit actual viene a ser el Acuerdo de París del año 2015. Y la principal herramienta con la que cuenta la humanidad para hacer frente a este cambio climático es la transición energética. Esta transición es un concepto elástico que puede variar de un lugar a otro. O sea, yo les decía el caso de Paraguay, donde el sector energético no es el principal responsable de las emisiones de CO2 o de los GEI, y como también nosotros tenemos una gran cantidad de energía eléctrica derivada de la hidroelectricidad. Entonces es diferente para México, es diferente para Venezuela, para República Dominicana, y por supuesto es diferente para los países desarrollados. Por lo tanto, no podemos encasillar a la transición energética dentro de un concepto único. Tiene que responder a la realidad de cada uno de nuestros países. Y aquí nuevamente el derecho tiene mucho por hacer, ya que necesitamos realizar las reformas pertinentes para poder materializar esta transición. Muy bien, yo con esto doy por terminada mi participación, y bueno, espero estoy a disposición de vuestros comentarios o de vuestras consultas. Muchísimas gracias, profesor, por su extraordinaria exposición tan ilustrativa de todo lo que está ocurriendo. Nos vamos a las preguntas y respuestas. En la sección de preguntas y respuestas tenemos varios comentarios y preguntas de nuestros participantes. Les recordamos que a través del canal YouTube, los que están observando desde esa plataforma lo pueden hacer en la sección comentarios, y los que se encuentran en la plataforma de Zoom, en el aula virtual, lo pueden hacer a través del chat. Iniciamos. Desde YouTube, Gabriela López. Hola, excelente presentación. Los cambios en fenómenos climáticos recientes
sí se deben al cambio climático? Sí, justamente hacíamos esa diferenciación entre el cambio climático y la variabilidad natural del clima. Sin duda, los últimos cambios se deben esencialmente, por no decir totalmente, a la acción del hombre, a la acción del ser humano. Nosotros podemos ver o podemos vivir este aumento de temperatura de 15 a 20 años para atrás y lo que es hoy. O sea, por eso les decía que los que tenemos algunos años de más, o algunos años más que otros, podemos no solamente hablar del cambio climático en términos teóricos, sino es una realidad que nos está tocando vivir. Entonces, sin ninguna duda, la ciencia arroja esos resultados, que muy por encima de la variabilidad natural del clima, los efectos actuales devienen de la acción del hombre. Desde Venezuela, saludos. El bienestar de toda persona depende en gran medida de la calidad del medio ambiente que habita. No es posible concebir el goce de una buena salud en un sitio contaminado o con escasez de agua. ¿Qué mecanismos se establecen en las convenciones internacionales para enfrentar esta situación en Latinoamérica? ¿Nos puede responder la profesora María Elisa Febre, por favor? Sí, bueno, gracias. Bueno, los diferentes convenios internacionales que se han establecido desde los mecanismos de soft law como los acuerdos o resoluciones, la Declaración de Río de Janeiro, la Declaración de Estocolmo. Desde allí se empezó, en el año 1972 se empieza y se pone como un punto y aparte para la creación de lo que es el derecho internacional ambiental. A partir de allí empiezan a crearse, particularmente en Latinoamérica, empieza a crearse toda una legislación para la protección de los recursos naturales, empiezan a crearse organismos encargados como ministerios o secretarías específicas para temas ambientales que no se había hecho hasta ese momento y pues así sucesivamente se ha ido creando toda una arquitectura en donde de manera sectorial cada uno de los grandes problemas globales tiene un acuerdo en donde está reflejado, como es el tema de, por ejemplo, la conservación de la diversidad biológica, el caso del cambio climático, el caso de los desechos peligrosos y su eliminación, los contaminantes orgánicos persistentes, la desertificación y la sequía, y como no contamos aún con un convenio internacional marco que regule en general todo lo que son los principios y obligaciones en materia de derecho ambiental, pero precisamente existe en este momento una propuesta de un pacto internacional, un pacto mundial para el medio ambiente, en donde se trataría de alguna manera de codificar todas esas normativas internacionales y tener como un instrumento único rector que permita, pues, en un solo instrumento tener todas esas obligaciones y principios. Gracias. Profesor, ¿quiere agregar algo? No, creo que la respuesta de la profesora Febres es bastante completa. Natalie de Vázquez desde YouTube, ¿cuáles son las metas para combatir el cambio climático según la Agenda 2030? Bueno, los dos hablaron de esta agenda. ¿Quieren comentar cualquiera de los dos, profesores? Una de las, una de las grandes noblezas justamente de los ODS viene a ser la delimitación de las metas concretas y también los indicadores de
de cumplimiento. En materia de cambio climático, bueno, tenemos bastantes aspectos, pero quiero centrarme en uno que guarda mucha relación de la forma como finalmente esto se va a materializar. O sea, todo lo que se acuerde a nivel internacional, mientras no se baje en los distintos países, va a ser papel mojado. Es decir, aquellas grandes declaraciones, bellas por lo general y bastante completas, mientras no se materialicen en los distintos países, bueno, va a quedar eso en teoría. Y justamente dentro de las metas que se establecen, justamente están la incorporación de todas aquellas medidas relativas al cambio climático en las políticas públicas. Esto es muy importante. Políticas públicas, los planes nacionales, también lo relacionado al ordenamiento jurídico de cada uno de los países. También habla de lo relacionado a la importancia de la educación, de la sensibilización en todos los niveles, en que los estados tienen que cumplir con los compromisos asumidos, en la solidaridad que tiene que haber entre los estados más desarrollados respecto a los estados que están en vías de desarrollo. Bueno, unas acciones concretas que están justamente en función del fin o del objetivo principal que consiste en no permitir que el aumento de la temperatura de la Tierra sobrepase los 2 grados. Entonces, es un documento realmente muy interesante que deberíamos leer todos y empoderarnos e internalizar dentro de las distintas políticas públicas en nuestros países. Así es. Profesora, ¿quiere agregar algo? Que este es un documento tan importante para todos. Sí, bueno, una de las metas en las que más se busca trabajar es en la parte de reforzar la capacidad o cómo aumentar la capacidad de adaptación de las personas y de los ecosistemas. Y para eso realmente trabajar en lo que es la divulgación, en la educación, para que esta información llegue a todo tipo de público es muy importante. Hace unas décadas atrás, realmente el tema era tratado entre los científicos, básicamente. Pero bueno, ahora vemos que el tema pues ya es un tema que está en boca y en la preocupación de mucha gente, de muchos sectores, y realmente esa meta de la sensibilización y educación es fundamental. E igualmente porque pues el tema en el cambio climático y en los objetivos de desarrollo sostenible es no dejar a nadie atrás, y que todos estos cumplimientos de estos objetivos están interrelacionados. Entonces no podemos focalizar las estrategias para luchar contra el cambio climático solo en el área del cambio climático, solo en las leyes de cambio climático, sino la idea es transversalizar el tema y que realmente las políticas y normas en muchas otras áreas también reflejen las necesidades de lo que es la lucha del cambio climático. Lo mismo que visibilizar todos esos grupos vulnerables que mencionábamos, como las comunidades indígenas, las mujeres, los niños, etcétera, que el papel que realmente pueden jugar para fortalecer esa capacidad de adaptación y dar mejores respuestas al problema. Gracias, profesora. Desde YouTube, Francisco Pineda, saludos desde México. ¿Qué derechos universales fundamentales tienen relación con el derecho ambiental a nivel internacional? Bueno, creo que lo hablamos un poquito. En el tema del derecho ambiental, no hay un tratado internacional global que lo establezca expresamente. Sin embargo, sí está establecido en
por muchas otras vías, no es la única fuente, pues el tratado global, y está establecido el derecho al ambiente en diferentes regulaciones regionales, lo mismo que en muchas de las constituciones de los países está establecido. Igualmente, pues a través de la jurisprudencia se ha ido logrando ese respeto y protección al derecho al ambiente. En principio, bien se puede reconocer como un derecho autónomo o también como un derecho que afecta a todos los demás derechos humanos, como lo señalé en la presentación. Entonces, por cualquiera de las dos vías, tanto como por reconocido como un derecho autónomo, como por la afectación que genera en los otros derechos. Desde YouTube, Laura Díaz, ¿cuál es el pronóstico de cambio climático en base a la tendencia a la cual se ha adquirido en estos últimos 5 años? Profesor Freddy. Bueno, realmente los pronósticos no son muy alentadores. Las respuestas que se están dando a nivel de los diferentes estados y de la sociedad internacional, sin ninguna duda, son insuficientes. Todavía nos falta probablemente esa plena conciencia y ese pleno convencimiento de lo que implica el cambio climático. Y justamente aquí hay una cuestión bastante interesante de observar, cómo ante una realidad visible y una realidad inmediata somos capaces de actuar. Lo que está ocurriendo con la pandemia de la COVID, ¿no? Todos los estados han tomado medidas, la sociedad internacional, se han hecho esfuerzos como nunca. Sin embargo, cuando hablamos de cambio climático, todavía consideramos como algo lejano, como algo que todavía puede esperar. Entonces, esa es la principal razón por la cual las acciones concretas no llegan todavía a pesar de la urgencia. Y existen varias estimaciones que nos dicen de que probablemente estemos en el último momento de nuestra historia donde podamos hacer cosas concretas para evitar una catástrofe ambiental. Y no quiero sonar fatalista de ninguna manera. No es una cuestión de percepción, sino es una cuestión de información científica. Entonces, redondeando un poco la idea, nuestros esfuerzos definitivamente son insuficientes. Bueno, por eso figuras juveniles o infantiles, como el caso de Greta, son tan fundamentales, porque a lo mejor nuestra generación no va a sentir tanto los efectos como van a sentir nuestros hijos o nuestros nietos, y es momento de pensar en la solidaridad intergeneracional. Finalmente nos toca vivir un espacio muy poquito de todo lo que es, de todo lo que implica la vida. Y bueno, pensar en eso y ser conscientes de nuestro carácter de seres transitorios. Bueno. Desde YouTube, Silvia Núñez, ¿qué regulaciones han sido establecidas por las naciones en materia de derechos humanos y su aplicación al derecho ambiental? Profesora. Sí, parte de lo que usted ha venido desarrollando. Bueno, creo que fue respondida en la pregunta anterior, sí. ¿Verdad? Sí, Gabriela López, para el profesor Genes, ¿alguna conclusión sobre cuál es la visión de futuro para lograr el desarrollo sostenible? Muchas. A ver, el concepto de desarrollo sostenible, bueno, que se instala o que tiene sus contornos definitivos ya en aquel lejano 1987 con el informe Brundtland, que se instala con Río 92, que adquiere sus pilares con Johannesburgo 2002 y que ahora ingresamos dentro de este periodo de los ODS. Realmente, ¿qué hacer es la pregunta? ¿Cuál es la visión para lograr ese desarrollo sostenible? Necesitamos acciones concretas y necesitamos acciones concretas de todos los niveles. O sea, siempre se habla
de la importancia de que todos hagamos cosas como cuidar la energía eléctrica o no usar las pajitas o los pitillos, dependiendo de cómo se lo llame en los distintos países. Pero esas acciones realmente sus efectos son bastante limitados. Necesitamos políticas públicas, necesitamos realmente una decisión de nuestros estados de afrontar la problemática y que nuestros estados acompañen esta evolución de la ciencia y de las conclusiones de la sociedad internacional. Hay mucho escrito, tenemos muchas informaciones que nos otorga la ciencia, la técnica, tenemos muchas declaraciones, tenemos muchos instrumentos, pero todavía nos falta esa materialización que por eso consideré importante ese gráfico de la pirámide, ¿no? Aquello que empieza arriba con la ciencia, finalmente se debe materializar a nivel local. Entonces creo que allí está nuestra gran falla, ¿verdad? Llevar a la práctica, llevar a la realidad y sobre todo en lo macro que son las políticas públicas. No solamente exigir a las personas acciones concretas que sí son importantes, como dejar de usar pajitas o popotes, creo que le llaman en México, pero allí no está la solución. O sea, la solución está en las decisiones políticas de carácter macro. Y Alicia Monagas, desde la sala de Zoom, pregunta: muchas gracias por la invitación, son temas obligatorios. Me gustaría enfocarme en el concepto de la transición energética como un concepto elástico en nuestros países. Profesor Freddy, ¿podría ampliarlo? Porque en otra conferencia usted afirmaba que no está este concepto instalado. Y Cibertinat 2016 proponía descarbonizar, desprivatizar, desconcentrar, descentralizar, desmercantilizar, democratizar. ¿No cree que en la transición energética exigiría más participación de las comunidades? Hablamos de que el concepto de transición energética es un concepto elástico en cuanto a que no es uniforme en todos los países. Cada sociedad tiene una realidad distinta y por lo tanto llegar a esa transición va a implicar acciones diferentes. Les comentaba el caso de Paraguay, donde nuestro sector eléctrico proviene de energías renovables en general, mientras que tenemos otros sectores que podrían perfectamente estar utilizando energía eléctrica, sin embargo, todavía utilizan fuentes fósiles de energía. Entonces, por eso hablamos de esta elasticidad, porque implica unas acciones distintas para Paraguay, acciones distintas para Argentina, acciones distintas para los países industrializados, pero el objetivo final es el mismo. O sea, finalmente es la disminución de las emisiones derivadas a partir del sector energético mediante la sustitución de las energías fósiles y la utilización racional mediante la herramienta de la eficiencia energética. Entonces, el concepto final es el mismo, pero los mecanismos y lo que implica es diferente dependiendo de cada realidad. Y por supuesto, las reformas jurídicas deben responder a esa elasticidad justamente. Gracias. Desde YouTube, Zulí de Pineda: para respaldar la agenda climática global, la Unión Europea ha fijado objetivos vinculantes relativos al clima y la energía para el 2020 y ha propuesto objetivos para el 2030 para avanzar hacia una economía con un nivel bajo de emisiones de carbono y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 80%, 95% en el 2050. La primera serie de objetivos en relación con el clima y la energía fue para el 2020. Esto incluía un recorte del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Esto se cumplió? ¿Qué hace Latinoamérica al respecto? Bueno,
tenemos que hacer una diferenciación respecto a nuestros procesos integracionales latinoamericanos, que son muy diferentes a lo que es la realidad de la Unión Europea, donde se establecen metas comunes y también acciones comunes. En América nosotros no tenemos un proceso integracional tan pleno como es el caso de la Unión Europea, y por lo tanto tampoco tenemos acciones conjuntas o acciones mancomunadas. En este punto solamente podemos hacer esas estimaciones mediante una sumativa de lo que cada uno de los países se fue comprometiendo en virtud del Acuerdo de París. Como les decía, en el caso de Paraguay estamos hablando entre un 10 a 20% de disminución, pero lo hace de manera individual, de la misma manera como lo hacen Brasil, Argentina y los demás países de la región. Entonces, nosotros no tenemos esas acciones concretas como se tiene en la Unión Europea, como consecuencia de la diferencia de nuestros procesos integracionales. Muchísimas gracias, profesores. Ya terminamos con la sección de preguntas y respuestas. Y gracias a todos los participantes porque de manera activa desde YouTube y en nuestra sala virtual en Zoom han estado participando en esta y en todas las conferencias. Recuerden que esta conferencia quedará grabada y la vamos a colgar en nuestro canal YouTube, en Zenlai y también en el de Universitas Fundación para que ustedes puedan revisarla o verla nuevamente. Han preguntado tanto por YouTube si ustedes pueden compartir, los profesores, sus presentaciones, porque de manera gráfica han señalado todos los puntos y los participantes las están solicitando. Si ustedes la autorizan, pues serán publicadas en nuestras redes sociales. También quería recordarles que los que no han visto las otras conferencias, las anteriores de este ciclo ambiental y de cambio climático, pueden ingresar a nuestro canal YouTube en Zenlai para que las vean todas las secuencias y recordarles que el próximo viernes tenemos nuevamente el ciclo climático con la profesora Lina Muñoz Ávila, es de la Universidad del Rosario, Colombia, y la profesora Marisol Palomino Guerrero del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto va a ser el próximo viernes 11 de diciembre. Y seguidamente el siguiente viernes, el 18, es la conferencia de cierre con el doctor Cristian del Piano, que es ministro del Tribunal Ambiental de Chile. Esto va a ser el 18 de diciembre, esta conferencia de cierre. En enero continuamos con recursos hídricos y ya terminamos el ciclo completo de ambiente. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes, profesores, muy brevemente porque ya se nos acabó el tiempo, unas reflexiones finales, siempre nos gusta terminar con propuestas o reflexiones finales o un mensaje positivo para nuestra audiencia y que se tome en cuenta en Latinoamérica. Profesora María Elisa. Bueno, en todos los temas tanto de cambio climático como en el tema marco de desarrollo sostenible, siempre pues tener en cuenta el tema de las alianzas y tener en cuenta que ningún sector por sí solo tiene la capacidad, el poder o incluso el manejo de información que permita dar solución a esos problemas. Estamos hablando de problemas complejos, sistémicos, y por eso el aporte de todos los sectores es muy importante. Por eso la agenda de 2030 se refiere a las personas, el planeta, la prosperidad y el partenariado. Con el partenariado se refiere precisamente a eso, a cómo construir entre todos soluciones que puedan ser realmente viables y que nos permitan perfilar realmente un cumplimiento de objetivos de una manera clara, ordenada y en donde todos los sectores estén involucrados. Entonces es un poco ir, ya el centro del poder no es el gobierno, sino la gobernanza entre todos esos sectores. Entonces a través de ello y de una democracia fortalecida y de una sectores capacitados, se pueden llegar realmente
abordar estos temas de una mejor manera. Gracias. Profesor Frey. Simplemente agradecer por el espacio, también decir que me siento bastante congratulado por el interés que han presentado los asistentes por las preguntas y que sigamos reflexionando sobre estos temas. Finalmente, desde la academia, desde la investigación y después consideramos que esas evidencias se transformen en políticas públicas, tiene que ser nuestro gran desafío y nuestro gran paradigma a seguir. Y coincido plenamente con lo dicho por la profesora María Elisa, de la importancia de ese ODS 17, de las alianzas estratégicas, reconocer nuestra imposibilidad de todos los sectores de ser el Superman o el Salvador, el que tenga las respuestas definitivas, y empezar a trabajar en conjunto respecto a este espacio común que es nuestro planeta. Bueno, simplemente instar a seguir estudiando estos temas. Bueno, agradecer una vez más por el espacio. Gracias, profesores, de verdad, por este compromiso de aceptar la invitación y seguir aportando a la sociedad latinoamericana sobre todas estas investigaciones tan interesantes que ustedes están desarrollando, y a la orden en este espacio, en el aula virtual de Derecho Latinoamericano CENLAE, para seguir compartiendo estos temas y llevar a la colectividad toda esta información. Muchísimas gracias a todos por su participación. Gracias. Y feliz día donde quiera que se encuentren. Hasta el próximo viernes.